Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Patti, por favor. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 27 de agosto. A partir del próximo miércoles 1 de septiembre comenzará la aplicación de segundas dosis contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca a personas de entre 40 y 49 años de 18 municipios del interior del estado. Este proceso de vacunación se llevará a cabo de la siguiente manera. El miércoles 1 de septiembre iniciará en Tixcocop, Temozón, Tzucacap, Timucuy, Temax y Tixpehual. El jueves 2 de septiembre comenzará en las demarcaciones de Teabo, Tixcacalcupul, Tetis, Tamec, Yaxcucul y Telchac Pueblo. El viernes 3 de septiembre arrancará en los municipios de Tecal de Venegas, Tatsiú, Tecom, Telchac Puerto, Tepacán y Tella. Hoy viernes se iniciaron las aplicaciones de segundas dosis de la farmacéutica AstraZeneca a personas de 40 a 49 años de Opichén, Panabá, Quintana Roo, Samajil, Sanacat, Santa Elena, Sinanché, Sutzal y Suma. Jornada con la que concluyó este proceso de vacunación. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 254 pacientes en hospitales públicos. 53.513 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 61.389. Hoy se detectaron 280 nuevos contagios de coronavirus, 132 en Mérida, 32 en Valladolid, 16 en Humán, 15 en Canacín, 13 en Progreso, 12 en Tizimín, 10 en Junucmá, 7 en Motul y Ticul, 5 en Izamal y Tecash, 3 en Concal y 3 foráneos, 2 en Acanqué, Cenotillo, Maxcanú, Peto y Tamec, y 1 en Abalá, Celestún, Chancom, Jomún, Suquilá, Teabo, Temax, Tetis, Tixpehual y Tzucacap. De los 61.389 casos positivos, 519 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 36.437, Valladolid 3.387, Canacín 2.205, Progreso 1.621, Tizimín 1.614, Humán 1.510, Ticul 1.464, Tecash 795, Junucmá 737, Motul 702, Maxcanú 458, Izamal 450, Acanqué 373, Peto 341, Temozón 315, Chemax 289, Tixcocop 284, Oxcuscap 265, Concal 261 y Tinum con 256. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Centro con 110, Juan Pablo II 113, Ciudad Cauquel 54, Chubornada Hidalgo 37, Francisco de Montejo 36, Mulsay 34, Pacaptún 31, Leandro Valle 20, Xoclán Xbech 19, Chichi Suárez 14, Diamante Paseos de Opichén y Francisco y Madero 11, Las Américas y Tixcacal Opichén 10, Fidel Velázquez, Melchor Ocampo y Vergel 3, 9. Cámara de la Construcción, Colonia Yucatán y Cordemex 8. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 36.437 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 9.873, en la zona oriente 9.328, en la zona centro 3.413, en la zona sur 5.241 y en la zona poniente 8.582. Lamentablemente en este parte médico informamos de 13 fallecimientos. Son 10 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 30 a 85 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo y obesidad. 5 residían en Mérida, 2 en Humán, 1 en Buxots, 1 en Espita, 1 en Oxcuscap, 1 en Temax, 1 en Acanqué y 1 en Tecash. En total, son 5.438 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.184 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 254 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años.
Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.